amén y amén. Puede sentarse, por favor. Y bueno, yo quisiera que usted en esta mañana me regalara una vez más toda su atención, que usted se dispusiera para que a la luz de la palabra, hoy no vamos a celebrar la Santa Cena, pero pensando un poco acerca en la necesidad que nosotros tenemos de comprender a profundidad lo majestuoso de la obra de Cristo en el Calvario, cómo en él se hace visible todo aquello que en el Antiguo Testamento fue una sombra. Quisiera en esta mañana que pudiésemos recorrer este fragmento de la palabra de Dios y pudiésemos, en consecuencia de esto, percatarnos del gran valor que tiene el sacrificio de Cristo en el Calvario en favor de nosotros. De alguna manera nosotros, por distintas circunstancias, en ocasiones perdemos de vista lo importante y trascendente que es traer a memoria constantemente lo que Cristo hizo en favor de nosotros. Nosotros nos encontramos en este texto en la última semana del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, y más particularmente, según la mayoría de las opiniones que hacen como una especie de descripción cronológica de los hechos de la última semana del Señor Jesucristo, nos encontramos en el día jueves. Ese jueves era el 14 de Nisán, y lo sabemos porque en el calendario judío era el día en que el pueblo de Israel celebraba la Pascua. La Pascua es una fiesta anual que conmemoraba la forma como Dios libró de la esclavitud al pueblo de Egipto para ese momento, aproximadamente unos 1500 años atrás. Dios, usted recordará que envió a Moisés para que ordenara a Faraón que dejara ir libre al pueblo de Israel, pero que Faraón se negó de manera repetitiva a hacerlo. Así que Dios entonces envía 10 plagas sobre la nación, la última de las cuales fue la más terrible de todas, la muerte de los primogénitos. Y fíjese que cuando uno hace como una conexión con lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6, el verso 23 dice: porque la paga del pecado es la muerte. A ellos los espanta una plaga como esta, pero lo cierto es que todos merecemos morir por causa de nuestros pecados. Porque Dios es perfectamente santo, Dios es perfectamente justo, pero al mismo tiempo es bueno y amoroso, y en su bondad y en su misericordia, en ese momento de juicio para con el pueblo de Egipto, Dios le proveyó a la nación de Israel una puerta de escape, un refugio. Dios les ordena a través de Moisés que deben ese día sacrificar un cordero y pintar con su sangre los dinteles de las puertas como una señal de que habían creído en ese medio de salvación que Él había provisto. De manera que los que aceptaban por fe esa indicación que dio Moisés, que Dios le transmite a Moisés y Moisés al pueblo, los que aceptaban por fe ese refugio que Dios había provisto, verían entonces cómo la muerte iba a pasar por encima de sus casas. Es por eso que esta fiesta se llama la Pascua, que es la traducción de una palabra hebrea que significa pasar de largo, significa pasar por encima. La ira de Dios pasó de largo sobre todas las casas que se refugiaron por fe en ese cordero inocente que fue sacrificado en lugar de los culpables. Así que a partir de ese momento y por más de 1500 años, los israelitas estuvieron celebrando esta fiesta hasta ese jueves 14 de Nisán,
en que nuestro Señor Jesucristo se reunió con sus discípulos para comer con ellos la cena pascual al final de ese día jueves. Que según la forma que tenían los judíos de contabilizar los días, ya era viernes 15 de Nisán, porque los judíos contabilizaban los días desde la caída del sol hasta la caída del sol del día siguiente. Pero esa noche el Señor hizo ver a sus discípulos lo que yo quisiera en esta mañana, a través de la dirección del Espíritu Santo, que todos pudiéramos ver hoy. El Señor les hizo ver que aquella primera Pascua que Moisés celebró la noche antes del Éxodo no era más que una sombra, no era más que un símbolo que apuntaba, que prefiguraba hacia una realidad más gloriosa, hacia una realidad más objetiva y concreta que estaba a punto de llegar apenas unas horas después. En primer lugar, vamos a ver los detalles de la preparación. Dice el verso 12: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y noten el detalle que parece una nota de pie de página que hace Marcos y la incluye en su narración. Por más de 3 años, Jesús y sus discípulos habían estado predicando el evangelio por toda Judea y por toda Galilea, sin tener una residencia fija, y miles de peregrinos habían llegado en esa fecha a Jerusalén por causa de la fiesta. Los estudiosos del tema dicen que ese día, comúnmente para la época, se reunían más de 2 millones de judíos que habían salido en la diáspora judía y volvían justo ese día a celebrar la Pascua. La pregunta es: ¿dónde encontrarían un lugar seguro en el cual pudieran comer todos juntos, Jesús y sus discípulos, la cena pascual? Usted debe recordar que ya se había expedido una orden de captura contra Jesús. En Juan 11:57 dice: y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba Jesús, lo manifestase para que le prendiesen. Es decir, que ese día, permítame de manera figurada decirlo, si eso fuera el lejano oeste, todas las paredes y las esquinas y los postes estaban llenos de imágenes de Jesús que decían: danger, peligro. Jesús, si usted lo ha visto, avísenos, necesitamos prenderlo, capturarlo. Pero la pregunta es: ¿dónde quieres que vayamos a celebrar la Pascua? La ciudad de Jerusalén estaba repleta de gente y la persona de Jesús se encontraba entre los más buscados de Israel en ese momento. Así que, ¿cómo iban a poder reunirse 13 hombres sin provocar un incidente que pudiera poner en riesgo la integridad física de Jesús? Sobre todo porque había algo que los discípulos no sabían, pero que Jesús ya sabía. Y es que Judas Iscariote para ese momento ya había hablado con los principales sacerdotes. Esa es la preocupación que parece estar en la mente de los discípulos cuando le preguntan al Señor: ¿qué vamos a hacer? Llegó el día de la Pascua. ¿Dónde encontraremos un lugar en la ciudad de Jerusalén en el cual podamos comer esa Pascua contigo? Pero me agrada recordarle en esta mañana que Jesús está al control. Que Jesús está al control. Él lo tenía todo preparado. El verso 13 dice: y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y por Lucas capítulo 22, el verso 8, sabemos que esos 2 discípulos eran Pedro y Juan. Dice: y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos, sin que Judas lo supiera.
Y dice Marcos 14:14, y donde entrare, decida al Señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y hay dos aspectos que quisiera resaltar de ese fragmento. La primera es que en los días de Jesús eran las mujeres las que solían llevar el agua en cántaros, mientras que los hombres cargaban el agua en pieles. Así que era muy extraño encontrarse a un hombre cargando un cántaro de agua. Por eso es que el Señor les dice, vayan a Jerusalén. En ese momento que les da la orden, ellos están en Betania, 3 kilómetros al sur, y se van a encontrar en la calle con un hombre cargando un cántaro de agua. Así que no iban a ver muchos hombres cargando cántaros de agua ese día. Pero lo segundo que quisiera resaltar es que no había manera de que Jesús pudiera saber de antemano que al entrar en la ciudad de Jerusalén, Pedro y Juan iban a toparse con ese hombre. De más está decir, y es un hecho incontrovertible, ¿cierto?, que en aquella época no habían celulares, no habían mensajes de WhatsApp, ni siquiera existía el PIN, no habían mensajes de texto. Así que no había forma de que Jesús pudiera tener esa información a menos de que Jesús poseyera un conocimiento sobrenatural y tuviera el control de todas las cosas. Y es lo que Marcos quiere que nosotros entendamos en esta mañana. Las cosas que iban a suceder a partir de ese momento no tomaron a Jesús por sorpresa. Él siempre ha estado, está y seguirá estando al control de todas las cosas. Nada, absolutamente nada sucedió en la vida del ministerio terrenal de Jesús que estuviera por fuera del control de él. Y el verso 16 dice, fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho. Hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Todo sucedió exactamente como Jesús lo había descrito. Esa habitación, el aposento alto, estaba contemplado en el soberano poder que Dios tiene para controlar todas las cosas. Pero lo más importante es que aún la actuación de Judas, Dios ya la tenía contemplada. El anuncio de la traición. ¿Sabe que hay historias que a uno le llaman mucho la atención cuando ve historia de la medicina? Una de ellas es la de un médico y filósofo alemán que se llama Albert Schweitzer, que publicó una de sus obras más famosas titulada En búsqueda del Jesús histórico. Schweitzer decía en esa obra básicamente que Jesús, el pobre, se había equivocado al pensar que él era el Mesías, que Dios había enviado a la nación de Israel al final de los tiempos. Pero lamentablemente, según él, las cosas se salieron de control y en vez de Jesús ocupar un trono, Jesús terminó clavado en una cruz. Esa perspectiva de la vida de Cristo, que de paso para algunos sigue siendo popular en los círculos liberales y aún de la iglesia tradicional, perdóneme, que alguien se atrevió a decir recientemente que lo de la cruz de Jesús era el peor fracaso en la historia de la humanidad. Es un sacrilegio mencionar tal cosa. Ese tipo de conceptos no pasan la prueba de la historia. Si hay algo que nosotros vemos, si hay algo que nosotros observamos, sobre todo en los últimos capítulos de Marcos, es que Jesús sabía. Jesús sabía desde el principio de su ministerio todo, absolutamente todo lo que iba a pasar con él. Jesús tenía el control absoluto de cada episodio que se narra en los evangelios. A Jesús ninguna cosa lo tomó por sorpresa. Así que Jesús no es ningún fracasado.
Jesucristo no es ningún fracasado. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el eterno, el sublime, el inmortal, el que habita en luz inaccesible. No hay otro como Él. Nuestro Dios sabe con exactitud de reloj suizo hacia dónde se dirige y lo que va a suceder. Jesús siempre ha tenido el control de todas las circunstancias. Y aún lo que ocurrió con Judas estaba en su plan. El verso 17 al 20 dice: y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo el plato. Por el texto paralelo del evangelista Juan, nosotros sabemos que el Señor pronunció esas palabras con el corazón roto, con el corazón desgarrado. Juan 13:21 dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de ustedes me va a entregar. Trasládese por un momento a la escena. Imagínese el impacto de esta revelación en la mente y en el corazón de estos hombres. De hecho, Marcos nos dice en el versículo 19 que ellos comenzaron a entristecerse. Pero en el texto paralelo, en el evangelio de Mateo, se usa una palabra griega mucho más fuerte, ¿no? Significa algo así como agitarse con violencia. Eso cayó en ellos como un rayo, como un golpe fuerte en su rostro, y los puso demasiado tristes. Puso triste el corazón de los discípulos. Mateo 26:21 dice: y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de ustedes me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? ¿Cómo es posible que en medio de ellos hubiera un traidor? Es interesante ver que en vez de iniciar a acusarse mutuamente, ellos hicieron algo muy particular. Comenzaron a dudar de sí mismos. ¿Acaso soy yo, Señor? Y esta pregunta está formulada en los textos originales de una manera tal que requiere una respuesta negativa. Es como: ¿verdad que no soy yo? Jesús, ¿verdad que no soy yo? Y cada uno iba diciendo: ¿verdad que no soy yo? Así que ellos experimentaron esa noche lo que alguien ha llamado una saludable autodesconfianza. No la que tuvo Pedro, no. Ellos empezaron a sentir desconfianza de sí mismos. Y yo creería en esta mañana que los creyentes nos libraríamos de muchos problemas si desconfiáramos más a menudo de nosotros mismos. Si fuéramos un poquito más desconfiados. Porque los que no han caído a lo largo de la historia casi siempre asumen que todo es por sus condiciones, pero no debían olvidarse que en algún momento pueden caer. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 10:12: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Todos nosotros, todos somos muy débiles. Somos muy débiles. Y si queremos terminar bien nuestra carrera, no debemos poner nuestra confianza en nuestras propias capacidades. No podemos poner nuestra confianza en los años que tenemos de ser cristianos. No debemos poner nuestra confianza en la capacidad que tenemos para saber cosas. No tiene que poner su confianza en los cargos que usted ha ocupado. No debe poner su confianza en lo autosuficiente que usted cree que es. Nosotros debemos seguir manteniendo una dependencia permanente de nuestro Dios.
Nosotros debemos aprender a descansar en Dios, no en sus capacidades. Es triste ver que hombres que durante mucho tiempo, muchos años, hacen parte de ese cuadro de honor de la historia de nuestra organización en Colombia, son hombres que transitaron un camino duro, que lo entregaron todo, que hicieron infinidad de cosas dirigidos por Dios. Al final de sus días terminen lejos de Dios. Hermano, aquí no es solamente importante cómo comenzamos, es importante, pero es importante también cómo terminamos. Es importante entender que no se trata de vivir del pasado, de las glorias del pasado. Yo hice, yo era, yo iba. No, hermano. Qué bueno que usted al final de sus días puede hacerse al lado de Pablo y decir que ha peleado la batalla, ha terminado la carrera, ha guardado la fe. Por lo demás, le está guardada la corona que Dios tiene para usted. Debemos aprender a vivir en el presente. Sí, a tener desconfianza de nosotros mismos, a poder entender que no son nuestras fuerzas, que no son nuestras capacidades, que no es su conocimiento, hermano. Vuélvase todo el tiempo más y más dependiente de Dios. Qué bueno que le siga dando temor servir a Dios. Qué bueno que le estés dando temor pasar aquí, predicar. Qué bueno que siga teniendo eso que al principio tenía, ese miedo que le provocaba tener que buscar más y más de Dios, porque usted decía, con mis propias fuerzas no puedo. Que el tiempo no lo vuelva confiado, sino que usted siga dependiendo de la gracia soberana y salvadora de Dios. Así que los discípulos estaban actuando con cordura al dejar un margen de probabilidad en contra de ellos mismos. ¿Verdad que no soy yo, Señor? ¿Verdad que no soy yo? Y Jesús no responde directamente la pregunta, pero les reitera la realidad de que en medio de ellos hay un traidor. Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. El Señor no solamente conocía lo que había sido profetizado en las Escrituras más de 1000 años antes, en el Salmo 41:9, donde el salmista dice que el traidor del Mesías sería alguien cercano, sería uno que comía de su pan. Salmo 41:9, por favor. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y de hecho, en el Evangelio de Juan, Jesús cita esa profecía. Los judíos, cuando comían, acostumbraban a colocar en la mesa unos tazones con salsas, frutos secos, especias, vinagre, y ellos mojaban eso con el pan sin levadura. Cada uno de esos tazones se calculaban de acuerdo a 3 o 4 comensales por tazón, porque si hay muchos en la mesa, pues tienen que haber varios tazones para que los comensales más cercanos puedan usarlo. Ahora el texto dice que el traidor era uno que iba a mojar el pan junto con Jesús, lo que nos sugiere que la noche de la traición Judas estaba sentado muy cerca de Jesús. Y esto es un elemento que añade horror. Estaba sentado al lado de Jesús. No fue un extraño el que finalmente decidió vender al maestro por 30 piezas de plata. Era uno de los suyos, alguien cercano que había vivido con él por más de 3 años, que había sido testigo presencial de todos los milagros que Jesús había hecho. Judas estuvo en la barca cuando Jesús se paró en la proa y detuvo la tormenta y detuvo el viento.
Él pudo observar cuando en medio de la multitud se acercó la mujer con el flujo de sangre y con tan solo tocar el manto de Jesús, su flujo paró. Él pudo ver todas las obras maravillosas. Él pudo conocer de cerca el carácter de nuestro bendito Señor y Salvador. Es triste pensar en esta dura realidad traída al presente. ¿Cuántos que hoy no están acá o que están pensando en irse, que después de haber disfrutado de la gloria de Dios, después de haber recibido las más grandes bendiciones de Dios en su vida, un día deciden darle la espalda a Dios e irse del lado del Señor? Personas que han vivido todo el tiempo experimentando la gloria de Dios, pero un día por cualquiera cosa deciden irse. Por eso es que no existe excusa alguna para que usted decida irse de la presencia de Dios. Hay gente que justifica porque alguien no lo saludó, porque el pastor no lo fue a visitar. Ay, porque peleé con el hermano, porque me hizo mala cara. No has comprendido lo grande, majestuoso, maravilloso que es nuestro Dios. No existe ninguna causa justificable para alejarnos de la presencia de Dios. No existe. Usted puede venir y claro, intentaremos mejorar más. Yo en eso sí que tengo una eternidad por mejorar. Pero no existe causa para que usted quiera irse del lado del Señor. La traición de Judas estaba contemplada, estaba clara. Pero hay algo que es importante: que la traición de Judas estuviese clara no significaba que Judas era un títere o de Dios o del diablo. Y yo quisiera que eso lo entendiéramos en esta mañana. Nosotros no somos títeres ni de Dios ni del diablo. Cada uno de nosotros es responsable por cada decisión que tomamos, porque en cada momento de nuestra vida somos nosotros los que decidimos qué hacer con lo que Dios nos plantea. No somos títeres de Dios ni tampoco del diablo. Nosotros hemos decidido de manera autónoma entregarle nuestra voluntad a Dios, pero fíjese que eso no significa que Dios lo obligue a usted a hacer lo que Él quiere que usted haga. Por eso usted no puede culpar a Dios de las malas decisiones que usted ha tomado. Porque hay gente que viene y dice: no, es que el Señor, yo iba rumbo a casarme, y si el Señor sabía que esa no era, ¿por qué no atravesó un carro y me choqué? O si el Señor sabía que este negocio no era el que yo debía hacer, hombre, ¿por qué no hizo que mi esposa me dejara ese día encerrado en la casa y yo no pudiera salir? Así no es Dios, hermano. Si hay algo valioso que nosotros tenemos de parte de Dios, es que Dios nos haya dotado de libertad y voluntad para decidir. Que usted de manera autónoma decida sobre todos los aspectos de su vida. Nosotros hemos sometido voluntariamente nuestra voluntad a Dios. Eso es distinto. Pero usted no es aquí un títere de Dios. Marcos 14:21 dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y este es uno de los textos en los que uno se pudiese detener mucho a hablar. Jesús tenía que morir y tenía que ser durante la Pascua. En Juan capítulo 14, el verso 1 y 2, los líderes religiosos de Israel habían tomado la decisión de arrestar a Jesús y llevarlo a la muerte después de la fiesta de la Pascua. Ellos decían: no durante la Pascua, porque esto podría levantar un gran tumulto del pueblo. Ellos no sabían cómo iba a reaccionar el pueblo. Imagínense, habían 2 millones de judíos ese día. Así que ellos dijeron: no durante la Pascua. Pero lo que queda claro es que nadie, ningún hombre, puede frustrar los planes de Dios. Y estaba escrito que el Mesías sería sacrificado durante la Pascua, porque Él es
Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, ¿qué precipitó la actuación de los sacerdotes y los escribas? La traición de Judas precisamente fue lo que precipitó todo. Dice en el Evangelio de Juan que cuando estaba sentado a la mesa comiendo la cena pascual, Jesús le dio a Judas el pan mojado y le dijo directamente: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Judas sale del aposento alto y avisa a los sacerdotes que el momento había llegado. De manera que es la traición de Judas lo que pone en movimiento toda esa trama perversa para acabar con Jesús. Judas estaba cumpliendo sin saberlo el decreto soberano de Dios con respecto a la muerte de Jesús, pero al hacerlo él estaba actuando voluntariamente bajo su completa y total responsabilidad. Judas esa noche hizo lo que él quiso hacer porque él no amaba a Jesús. 3 años cerca, pero no amaba a Jesús. Jesús era para Judas factiblemente solo un medio para lograr otro fin. Y cuando Judas se da cuenta que Jesús estaba hablando demasiado de su muerte, seguramente pensó: a mí no me conviene seguir a un Mesías fracasado. A mí no me conviene seguir al lado de este hombre que habla de morir y morir, y yo pensando en la restauración política de Israel. De ahí las palabras de Jesús en el versículo 21: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera no haber nacido. Jesús nos está enseñando acá de manera muy clara que todo hombre es responsable de sus acciones, pero al mismo tiempo nos está enseñando que la muerte no es el fin de la existencia humana. Hay gente que cree que si de la nada venimos, pues a la nada vamos. Si eso fuera así, la muerte el acto de Judas de entregar a Jesús no tendría ningún valor. En consecuencia, su muerte la llevaría de vuelta a la inexistencia de la que había venido antes de nacer. Pero Jesús está diciendo aquí que hubiera sido preferible para él no haber nacido nunca, para el que lo entrega, que tener que enfrentar las consecuencias eternas de su pecado. La Biblia nos enseña claramente algo, y es que para todos los hombres está establecido que mueran una vez y después de la muerte el juicio. No hay reencarnación. No hay posibilidades después de la muerte de retornar a poder solucionar lo que no solucionaste en vida. No hay misas que valgan para sacarte del lugar que tú mismo te ganaste con tus decisiones. No hay dinero que valga y que se pague para sacar tu alma de un lugar que no existe. Lo que tú no resuelves en vida, olvídate que lo puedes resolver. Lo que tú no haces estando aquí en vida, no hay ninguna otra forma de resolverlo. Nosotros somos responsables de nuestra existencia. Estar vivos es una responsabilidad, porque la vida termina no en un descanso eterno como dicen. No, la vida termina frente al juez eterno, juzgando todo lo que hiciste mientras estabas en vida. Y es aquí donde entra en juego el significado de aquella primera Pascua que los judíos celebraron en Egipto la noche antes de su liberación. Dios en su inmensa bondad había provisto una salida de escape al pueblo judío para ese castigo que venía sobre todo el pueblo de Egipto. Él iba a perdonar sus pecados, pero al mismo tiempo iba a mantener intacta su justicia. Cuando los judíos celebraban la Pascua, tenían que seguir algo así como una especie de guión. Debían seguir un paso a paso. Había una serie de cosas que debían hacer. Había una serie de palabras que debían pronunciar. En la mesa se colocaban 4 mesas de vino doblemente diluidas en agua,
que debían tomarse durante la cena en ciertos momentos específicos, mientras el padre de familia bendecía los elementos, el pan, la hierba, el vino, el cordero, y explicaba el simbolismo de todas y cada una de esas cosas. Por ejemplo, el padre levantaba el pan y decía: este es el pan de nuestra aflicción, el que nuestros padres comieron en el desierto. Y así sucesivamente. Ahora imagínese usted la sorpresa de los discípulos cuando de repente Jesús se aparta del guión que los judíos habían seguido por 1500 años en una sociedad que estaba marcada por la tradición, y cambia por completo el significado de los elementos de la cena pascual. El verso 22 dice: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y en el evangelio de Mateo dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. En otras palabras, este es el pan de mi aflicción, el pan que representa mi cuerpo, que será partido dentro de unas horas en la cruz del Calvario. Tomen y coman de este pan, pero de ahora en adelante, cada vez que lo hagan, no lo harán en memoria del éxodo cuando salieron de Egipto. No, lo harán en memoria de mí. Aleluya. Dice Lucas 22:19: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. ¿Usted se imagina ese momento? ¿Qué pensaba Jesús de sí mismo? Que de un golpe, de un momento para otro, decide cambiar la fiesta religiosa que servía de recordatorio a uno de los momentos más importantes de la historia judía. ¿Qué era lo que Jesús pensaba de sí mismo para atreverse a cambiar una tradición de más de 1500 años? Este es el pan de mi aflicción, cómanlo en memoria de mí. Pero el asunto no termina ahí. Marcos nos dice en el versículo 23 que inmediatamente después el Señor Jesús tomó en su mano una de las copas de vino y dijo a sus discípulos: y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, y bebieron de ella todos, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto. Aleluya. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. En los días del Antiguo Testamento los pactos eran ratificados literalmente con sangre. Dos personas entraban en pacto la una con la otra, partiendo un animal en dos y pasando por en medio de las dos mitades. Esto es básicamente una especie de juramento autocondenatorio. Si uno de los dos dejaba de cumplir su parte en el pacto, era como decir: así me parta Dios si yo no cumplo lo que estoy prometiendo en este acuerdo pactado. De manera que lo que Jesús está diciendo a sus discípulos esa noche, al levantar la copa, que él había venido a introducir un nuevo pacto por medio del cual los hombres, usted y yo, habríamos de relacionarnos con Dios. Un nuevo pacto que sería ratificado por él a través del derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Esta es la sangre del nuevo pacto que por ustedes es derramada. Y dice Mateo: y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados.
Fue el cuerpo de Jesús el que fue partido en la cruz del Calvario. Fue el cuerpo de Jesús el que fue molido en la cruz del Calvario. Y como resultado de ese sacrificio de sí mismo, entró en vigencia un nuevo pacto. Un nuevo pacto entre Jesús y nosotros. Y a partir de ahí hay una nueva forma de relacionarnos con Él. Lo que Jesús está diciendo a sus discípulos esa noche es que no existe otra manera de tener una relación genuina con el Dios vivo y verdadero, sino refugiándonos en Cristo por la fe como el sacrificio sustitutivo provisto por Dios mismo para el perdón de nuestros pecados. No existe ninguna otra manera, no la busque. No hay ninguna manera. Y así como los israelitas comieron el cordero pascual la noche antes de su liberación de la esclavitud de Egipto, esta última Pascua se llevó a cabo la noche antes de que Dios proveería un medio de salvación y liberación por medio del sacrificio de Jesucristo. Hay algo extremadamente importante en la celebración de esta cena pascual que Jesús comió con sus discípulos esta noche. Cuando leemos los relatos de los 4 evangelios, usted ve que Jesús bendijo el pan, que Jesús bendijo la copa, pero ninguno de los 4 evangelistas menciona el plato principal. ¿Cuál era la parte más importante de la celebración de la Pascua? El cordero. Era el momento en que los israelitas se comían el cordero inocente, el sustituto que había sido sacrificado para que la ira de Dios pasara de largo. Pero sorprendentemente ninguno de los evangelistas menciona que esa noche hubiera un cordero en la cena. No había cordero en la mesa, porque el cordero estaba sentado con ellos. No había cordero puesto en la mesa, porque el cordero estaba sentado a la mesa con ellos. Jesús fue el plato principal esa noche. Jesús era el plato principal porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Un par de horas después se iban a cumplir en Jesús las palabras que había escrito, inspirado por Dios, el profeta Isaías en Isaías 53. Para ese momento aproximadamente habían transcurrido 700 años. Isaías 53:4, por favor. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Los judíos al pie de la cruz decían: no que tú confiabas en Dios, mira lo que ese Dios en quien tú confiabas te ha hecho. Pero Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en Él. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Y mire que el Cordero sí estaba sentado con ellos.
como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Yo no sé si usted hasta mañana quiere adorar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pilato le decía, usted recuerda Marcos capítulo 15, lo leímos el sábado. Es que no te vas a defender, no vas a decir nada, Jesús. Él enmudeció y no abrió su boca. Cuando Jesús dijo a sus discípulos esa noche: tomen y coman de este pan y beban de esta copa, porque esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Él no estaba tratando de decirles, escuche bien porque puede que se confunda, pero no. Él no estaba tratando de decirles que acababa de hacer un milagro de transubstanciación, como creen en la tradición, no. Él no estaba diciendo que había una transubstanciación a través de la cual ese pedazo de pan de repente se había convertido en su carne y el vino en su sangre, no. Él estaba tratando de mostrarles que a partir, aleluya, aleluya, a partir de ese momento los verdaderos creyentes, usted y yo, habríamos de celebrar la cena del Señor con un significado distinto. Ya no va a ser en memoria del éxodo, ya no va a ser en memoria de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Ahora va a ser en memoria de mí. Y es lo que Pablo nos enseña en 1 de Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aleluya. Aleluya. Nosotros comemos del pan y bebemos de la copa para recordar que Cristo, nuestra Pascua, Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. 1 de Corintios 5:7, la parte final dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y eso tiene un significado gigantesco en la vida nuestra. Ya usted no tiene deudas pendientes con la justicia de Dios. Ya no se puede aparecer el enemigo a querer mostrarle hechos de su pasado, a recordarle lo que usted hizo. No, él no tiene que venir a presentarle nada. Usted ya tiene las cuentas claras ante la justicia de Dios y su deuda ha sido saldada. Aleluya. La ira que merecían nuestros pecados pasó por encima de nosotros para caer sobre Jesús en el momento cuando gritó en la cruz del Calvario: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús quiere que tú sepas que Él sufrió el desamparo en la cruz
para que tú y yo nunca nos sintamos desamparados. Él es nuestra Pascua. Él es. Yo quisiera que usted en esta mañana le adore a Cristo, que es nuestra Pascua, que hizo pasar por encima de nosotros la paga de nuestro pecado. Pero hay otro aspecto importante en que la cena pascual celebrada por Cristo esa noche se apartaba del guión. La Pascua era una fiesta familiar, ¿sí recuerda usted eso? No solo religiosa, era una conmemoración eminentemente familiar. Los judíos se movilizaban cada año para comer la Pascua con sus familias. Pero en Marcos 14 vemos a Jesús apartándose de su propia familia para celebrar esta Pascua con sus discípulos, que también tenían sus propias familias, pero la abandonaron para ir a celebrar la Pascua con Jesús y los otros discípulos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Jesús está creando en torno a él una nueva familia. Jesús está creando en torno a él una nueva familia. Jesús está creando la familia de la fe. Es por eso que la Santa Cena no se debe tomar de manera individual, desconectado de una iglesia local. Tú no puedes decidir en tu casa, voy a llamar a mi vecino que es cristiano y vamos a celebrar la Santa Cena. No, esto es una ceremonia eclesiástica. Esto es una comida que nosotros debemos celebrar en familia, pero junto a este grupo de hermanos y de hermanas, quienes a través del vínculo espiritual de la muerte de Cristo en el Calvario, nos hemos convertido en una nueva familia. Un vínculo espiritual que ni siquiera la muerte puede. Si hay algo que nos recuerda la celebración de la Santa Cena, es que aunque la salvación es individual, escuche esto, aunque la salvación es individual, el cristianismo no nos permite seguir viviendo de una manera individualista. Todos los redimidos del Cordero formamos una gran familia, cuyos vínculos se manifiestan en forma concreta en la iglesia local. Así que ese hermano que usted a veces no pasa, a ese que usted ha dicho que odia, es su familia. Ese que usted dice que no quiere, es su hermano. Y está unido a usted a través de un vínculo que ni la muerte podrá romper. Nosotros todos estaremos en las bodas del Cordero como la esposa del Cordero. Aleluya. Pero hay algo más que Cristo hizo, y es en relación con el tema de las copas. Hace un momento yo decía que durante la cena los israelitas tomaban 4 copas de vino, ¿cierto? Y fue en la tercera de esas copas que Jesús instauró el significado, el nuevo significado de la Pascua, al decir a sus discípulos que esta copa representaba el nuevo pacto en su sangre. Y la pregunta es, ¿qué pasó entonces con la última copa? Porque todos los relatos de los evangelios nos dicen, tomaron esta tercera copa, Jesús la bendijo, cantaron el índice. ¿Qué pasó? El versículo 25 de Marcos 14 nos lo dice: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y el evangelio de Mateo añade un detalle y dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y yo no sé a ustedes, pero me parece maravilloso pensar que la cena quedó en suspenso. Cristo dejó en suspenso esa cena para que esperemos con expectación la celebración de esa nueva cena con el Señor en la consumación de los tiempos.
esa es la promesa de Jesús. Es con ese sentido de anticipación que nosotros debemos vivir la vida cristiana, anhelando la llegada de ese maravilloso día, cuando Dios mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo dice en 1 Corintios 15 del verso 3 al verso 4: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo estaba escrito y todo se ha cumplido, y esto también se cumplirá. Nosotros ya no tenemos cuentas pendientes ante el tribunal de Dios. Ya no hay ningún pecado del que usted pueda ser acusado. Dios ya pagó por todos sus pecados, sin importar qué tan graves sean. Cristo murió para otorgarle perdón a sus pecados. Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Ese es el gran mensaje del Evangelio. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendita paz la que Dios nos ha otorgado. El más justo de todos ya nos perdonó. Ya nos perdonó. En esta mañana usted tiene que levantarse. Tiene que levantarse. Levantar su cabeza. Porque a pesar de las aflicciones, porque a pesar de las tribulaciones, porque a pesar de la enfermedad, porque a pesar del dolor, porque a pesar de la pérdida, dice Marcos 12, el mundo os perseguirá, dice el Señor, por causa mía. Pero hoy podemos levantarnos, ponernos erguidos, mirar al frente y tener claro que el futuro nos sonríe con esperanza. Nosotros fuimos comprados por Dios por medio de la sangre del Cordero para poder estar en comunión con Cristo, que es nuestra Pascua. Si tú estás en esta mañana aquí, amigo, sin Cristo, yo quisiera recordarte antes de concluir que cuando Dios instituyó la primera Pascua en los días del Éxodo, no bastaba con sacrificar el cordero, pintar con su sangre los dinteles de la puerta. No, había que comerse el cordero. Había que comerse el cordero. Hay que comerse al cordero. La comida no te beneficia en nada a menos que te la comas. Puede ser muy nutritiva y estar ahí en tu mesa y tener el registro nutricional y tú saber que es buenísima, pero si no te la comes, no te va a generar ningún beneficio. De la misma manera, Cristo fue a la cruz del Calvario como el Cordero Pascual, como nuestro sustituto inocente para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios por causa de nuestros pecados. Pero tienes que comerte al Cordero. Tienes que sentarte a la mesa y apropiarte del sacrificio de Cristo en el Calvario y hacerlo tuyo. No basta con que lo conozcas. Tienes que experimentar la gloria de Dios en nuestra vida.
Aquí no llevamos rituales religiosos. Aquí no tenemos celebraciones como comerse una hostia. Aquí estamos hablando de tener una relación íntima y personal con nuestro bendito Dios. Tienes que venir a la presencia de Dios. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. ¿Qué vas a hacer frente a lo que Cristo ha hecho en favor tuyo? ¿Vas a seguir llevando la carga de tu pecado cuando Jesús hoy te ofrece que Él sea la Pascua que hace que tu pecado no traiga castigo sobre tu vida? Y tú, amado hermano, ¿vas a seguir cargando la culpa por un pasado en el que te equivocaste y fallaste? ¿Vas a seguir viviendo del pasado en el cual le fallaste a Dios? Yo quiero decirte en esta mañana que aquí está Jesús. No es participar de un rito, no es participar de una ceremonia. Lo que tú necesitas en esta mañana es confiar en Cristo para ser salvo. Lo que tú necesitas es depositar toda tu confianza en el Cordero inocente que derramó hasta la última gota de sangre para traer perdón por tus pecados. Yo voy a invitarle a estar en pie en esta mañana. Y quisiera invitar a un amigo que quiera entregarle su vida a Dios en esta noche. Alguien que quisiera presentar su vida delante de Dios. Que quisiera depositar toda su confianza en este sacrificio precioso que Cristo hizo en la cruz del Calvario para otorgarle perdón a sus pecados. El sacrificio de Cristo sigue estando vigente para perdonar tus pecados, para limpiar tu maldad, para traer perdón a tu vida. Ninguno de nosotros es digno de tomar la cena del Señor, pero podemos participar porque hemos sido beneficiados por la obra redentora de Cristo. Aquí está Jesús en esta mañana. Yo quiero pedirle que cierre sus ojos y comience a hablar con Dios en esta hora. Aquí está Jesús. Hablemos con Dios en esta mañana. Presentémonos delante de Dios. Aquí está Jesús en esta mañana. Hablemos ahí.